En una mesa fría de laboratorio, unas gotas de saliva bastaron para abrir una herida vieja. No había sangre visible, no había ruido, solo una tira de papel, unas luces azules y una respuesta que no debía estar allí. Porque cuando las primeras muestras de los Cherokee empezaron a leerse, algo en ellas no encajó con la historia que se había repetido durante generaciones. Y entonces apareció la pregunta que nadie quería hacer en voz alta. ¿Quiénes eran realmente? Durante mucho tiempo, la versión oficial pareció cerrada. Los pueblos originarios de América habrían llegado desde Asia, cruzando un puente de tierra en tiempos glaciales, cuando el mar estaba bajo y el mundo era distinto. Esa idea se enseñó como una ruta clara, casi limpia. De allí saldrían 4 grandes líneas maternas, marcadas como A, B, C y D. Luego apareció una quinta, la X, rara como una sombra en la nieve. Todo eso encajaba bien, todo parecía ordenado, hasta que dejaron de cuadrar algunas muestras. Imagínelo así. Un investigador mira el informe y espera ver una firma antigua de Siberia. En cambio, encuentra rastros que apuntan a otro sitio, no a una sola fuente, sino a varias. En algunos descendientes Cherokee aparecieron líneas maternas asociadas con el Mediterráneo, con el norte de África, con el antiguo cercano oriente. J, U, X. Letras frías pero con un peso enorme, porque esas señales no hablaban de un solo origen sencillo, hablaban de una mezcla que no debía estar ahí, o al menos no así, y no tan pronto. La clave no es una coincidencia aislada, la clave es la repetición. Cuando un resultado extraño aparece una vez, se sospecha de una muestra dañada. Cuando reaparece en otra familia, en otra rama, en otro análisis, la habitación se queda quieta. Y eso fue lo que empezó a inquietar a algunos investigadores del linaje Cherokee. No estaban mirando un cuento popular. Estaban mirando marcadores heredados por madres, de esas huellas que pasan de generación en generación como una llave escondida en el bolsillo de la historia. Lo que está en juego no es un detalle de laboratorio, es quién contó la primera versión de América. Si esas señales realmente existían entre los Cherokee antes de la llegada europea, entonces la historia se vuelve mucho más incómoda, porque obligaría a pensar en contactos antiguos, en viajes olvidados, en cruces humanos que no entran con facilidad en los mapas escolares. Y cuando una historia oficial tiembla, no solo tiembla la ciencia, también tiembla la memoria de un país entero. Piense por un momento en una montaña cubierta de niebla, los árboles cerrando el cielo, una casa de madera al fondo. En ese paisaje, una familia escucha hablar de sangre, de apellidos, de abuelos, de una herencia que nunca estuvo del todo clara. En muchas ramas Cherokee, la identidad no fue una línea recta. Fue una corriente mezclada, a veces aceptada, a veces negada, a veces escondida para sobrevivir. Y ese es precisamente el lugar donde la genética se vuelve peligrosa. Porque no solo pregunta de dónde viene alguien, también pregunta quién decidió callarlo. Entre las historias más sorprendentes apareció la de Elvis Presley. Su nombre no necesita presentación, pero sí su secreto. Él mismo hablaba de raíces judías y Cherokee por la línea materna. En esa familia, la memoria no era un adorno, era un hilo vivo. Cuando años después se revisó su linaje, apareció una señal materna claramente vinculada con la ascendencia indígena americana. Y junto a eso, la vieja tradición familiar seguía señalando hacia otro lado, hacia un origen judío que él respetaba con orgullo. Mírelo en su tumba, si puede imaginar la escena. Un hombre famoso por su voz, rodeado de flores, con un pequeño símbolo judío junto a su recuerdo. No era un gesto de moda, era una declaración íntima. Elvis llevaba un colgante con la palabra vida y pidió que una estrella de David estuviera junto a la tumba de su madre. Ese detalle no prueba una teoría completa, pero sí muestra algo esencial. Para algunas familias, la identidad no venía en una sola pieza, venía rota, mezclada, heredada en silencio. Y aquí aparece otra pieza que complica todavía más el cuadro. Cornelius Dougherty, un comerciante irlandés de finales del siglo XVII, se casó con la hija de un jefe cherokee. Ese tipo de unión no era rara en las fronteras tempranas, donde el comercio, la guerra y la supervivencia mezclaban a la gente con rapidez. En sus descendientes aparecieron marcadores maternos asociados con las líneas J y U, que muchos relacionan con poblaciones del Mediterráneo, del norte de África y del Antiguo Oriente. No es una prueba de un solo relato, es una grieta, y por esa grieta entra demasiada luz. Si usted está siguiendo el hilo, ya entiende el problema. No estamos ante un único dato curioso. Estamos ante una serie de huellas que regresan una y otra vez. Algunas investigaciones sobre descendientes Cherokee parecían encontrar señales que no deberían repetirse con tanta frecuencia, al menos según el modelo tradicional. Por eso el asunto dejó de ser un debate de despacho, se volvió una amenaza para una explicación entera. Una explicación que durante décadas había parecido suficiente, hasta que dejó de serlo.
Ahora, cierre los ojos un segundo e imagine una embarcación antigua avanzando sobre agua oscura, sin motores, sin faros, solo madera, viento y miedo. Algunos investigadores creen que quizá hubo navegantes del Mediterráneo, comerciantes semitas, marinos norteafricanos o pueblos hoy casi borrados por el tiempo que pudieron tocar estas costas mucho antes de Colón. Otros van todavía más lejos y sugieren la posibilidad de recuerdos de antiguas tribus de Israel. No es una afirmación aceptada por todos, pero sí es la clase de idea que surge cuando los rastros no encajan en la ruta oficial. Y entonces aparece el silencio. Ese silencio no es casual. Cuando la genética toca la identidad indígena, el terreno se vuelve explosivo. Gobierno, instituciones y comunidades tienen motivos para caminar con cuidado, porque una lectura mal manejada puede abrir discusiones sobre origen, pertenencia, herencia y hasta derechos sobre la tierra. Por eso tantas veces las señales incómodas se dejan en un cajón, no porque sean falsas, sino porque son demasiado peligrosas para alguien. Pero el problema con las huellas enterradas es que a veces vuelven a aparecer. Y cuando lo hacen, ya no se parecen a una teoría, se parecen a una puerta entreabierta. En los registros Cherokee, cada muestra parecía susurrar lo mismo desde un ángulo distinto, que la historia pudo ser mucho más antigua, mucho más mezclada y mucho menos limpia de lo que enseñaron. Y si eso fuera cierto, no estaríamos mirando una simple rareza genética, estaríamos mirando una pista enterrada en la sangre. Vuelva mentalmente a aquella mesa de laboratorio, el papel, la luz blanca, el silencio. Un investigador levanta la vista y comprende que el resultado no encaja. No solo no encaja, molesta. Porque dentro de esa pequeña lectura está escondida una posibilidad que nadie quiso abrir del todo. Y todavía falta lo peor, porque cuanto más se examina esa sangre, más parece que alguien dejó allí una firma antigua. Una firma que lleva siglos esperando ser leída. Durante años, esa vieja pregunta siguió abierta como una herida silenciosa. La sangre, la lengua y la memoria de los Cherokee apuntaban hacia las montañas de los Apalaches, pero la señal que apareció en su ADN parecía empujar en otra dirección, hacia costas lejanas, hacia desiertos, mares y pueblos que jamás habían figurado en los relatos escolares. Y eso cambió la discusión, no de golpe, pero sí para siempre. Porque si esa conexión genética era real, entonces no hablábamos solo de un pueblo resistente, hablábamos de un linaje tocado por rutas antiguas, por encuentros olvidados y por viajes que la historia oficial casi nunca menciona. Imagine por un momento esa contradicción, un pueblo arraigado en una tierra concreta, y al mismo tiempo, unido por la sangre a regiones del Mediterráneo, del norte de África y del cercano Oriente. Es una imagen que incomoda, y por eso mismo fascina. Hoy, los Cherokee siguen siendo una de las naciones más firmes de Norteamérica. Han soportado despojos, expulsiones forzadas y una presión constante para desaparecer. Sin embargo, no desaparecieron. Su idioma, sus ceremonias y su sentido de pertenencia siguen vivos. Esa continuidad tiene algo de milagro humano. Y también de advertencia, porque la identidad de un pueblo no siempre se borra con decretos. A veces se guarda, a veces se transmite en voz baja. Lo más inquietante es que este peso no recae solo sobre la historia de los Cherokee. Recae sobre la manera en que hemos contado el pasado durante generaciones. Si la sangre conserva rastros de conexiones lejanas, entonces las fronteras mentales que damos por seguras empiezan a temblar. La historia ya no parece una línea recta, parece una red antigua, tendida mucho antes de lo que muchos estarían dispuestos a admitir. Ahora bien, antes de que existieran las pruebas genéticas modernas, ya había una pelea silenciosa sobre el origen de los Cherokee. Los antropólogos no se ponían de acuerdo, y esa discusión llevaba décadas, incluso siglos, moviéndose entre tradiciones orales y restos arqueológicos. Dos ideas dominaban el debate. Una decía que los Cherokee habían llegado desde el norte. La otra afirmaba que siempre habían estado allí. Dos versiones, dos caminos, y ambos parecían plausibles. La primera teoría sostenía que este pueblo de lengua iroquesa habría migrado hacia el sur, hasta los Apalaches, en tiempos muy antiguos. Esa idea no surgió de la nada. Se apoyaba en los relatos recogidos por John Howard Payne, un escritor estadounidense que en la década de 1830 escuchó a ancianos Cherokee en Georgia. Ellos hablaban de un movimiento hacia el sur, de un traslado que parecía vivir todavía en la memoria del pueblo. No era un rumor cualquiera, era recuerdo heredado. Pero la segunda teoría decía algo muy distinto. Según esa línea de pensamiento, los Cherokee habrían sido originarios del sureste desde tiempos remotos, y su lengua se habría desarrollado allí mismo, no en el norte, no en tierras ajenas, sino sobre la misma geografía que más tarde los vio resistir la invasión europea. Los restos arqueológicos dan cierto respaldo a esa mirada,
Y como tantas veces ocurre, la Tierra conserva lo que los libros tardan siglos en aceptar. Piensa en eso por un instante. Tierra, fuego y barro seco. Allí es donde empieza el rastro. Los arqueólogos sitúan a los antepasados cherokee en la región occidental de la actual Carolina del Norte, durante un periodo muy antiguo, entre los siglos II y VI de nuestra era. No eran ciudades como las que imagina un hombre moderno. Eran asentamientos vivos, extendidos, marcados por montículos de tierra levantados con trabajo humano. Entre ellos estaba el montículo de Biltmore, cerca del río Swannanoa, hallado en 1984. Un bulto de tierra y, sin embargo, una firma. Más tarde, ya en una etapa posterior de la cultura mississippiana del sur de los Apalaches, los poblados se volvieron más complejos. Un centro político y ceremonial dominaba el conjunto. Alrededor, pequeños asentamientos dependían de él. Ese patrón sugiere organización, jerarquía y una vida comunitaria mucho más elaborada de lo que suele imaginarse cuando se habla de pueblos indígenas, como si fueran simples tribus dispersas. No lo eran. Había estructura, había orden, había poder. Y aquí conviene detener la mirada, porque esa raíz antigua no solo habla de migraciones o de permanencias, habla de una civilización capaz de construir, sostener y transmitir. Eso cambia por completo la escena. Ya no vemos ruinas anónimas, vemos manos, vemos decisión, vemos generaciones levantando tierra bajo el sol, sin saber que siglos después alguien leería esos restos como una pista. Con el tiempo, algunos arqueólogos defendieron que la presencia cherokee en la zona podía ser todavía más antigua, más profunda, como si la historia no estuviera empezando ahí, sino desapareciendo detrás de un muro de silencio mucho mayor. No existe consenso absoluto, y precisamente por eso la pregunta sigue viva. ¿Llegaron desde otro lugar? ¿O nacieron allí mismo, entre esas montañas? La respuesta importa, pero también importa el hecho de que el debate nunca se cerró del todo. En medio de todo esto hubo algo más extraño todavía, la antigua organización interna del pueblo. En sus tradiciones aparecía una división entre dos grandes cuerpos. Uno era una especie de orden blanca, formada por ancianos de varios clanes, encargados de curar, purificar y orar. El otro era la orden roja, ligada a los jóvenes y a la guerra, una tarea considerada peligrosa y contaminante. Esa separación no era simple simbolismo, era una forma de sostener el equilibrio entre lo sagrado y lo violento. La imaginería es poderosa. Imagine dos grupos dentro de una misma nación. Uno vela por las heridas invisibles, el otro entra en la brutalidad del combate. Entre ambos se mantenía el orden del mundo. Durante mucho tiempo, esa estructura dio forma a la vida espiritual de los cherokee, pero no duró intacta. Según algunas tradiciones recogidas más tarde, el poder de los sacerdotes acabó corrompiéndose, y cuando eso ocurrió, el sistema se quebró. James Mooney, que estudió a los cherokee a fines del siglo XIX, relacionó esa caída con una revuelta interna. En su relato, el antiguo prestigio sacerdotal se vino abajo después de que parte de la comunidad se rebelara. A partir de entonces, el conocimiento religioso dejó de pasar solo por herencia. Empezó a depender también del talento, de la disciplina y de la capacidad individual. Eso lo cambió todo. De pronto, el liderazgo espiritual ya no estaba encerrado en una sola línea de sangre. Fue un giro profundo y silencioso, porque cuando el conocimiento deja de ser un privilegio cerrado, el pueblo entero respira de otra manera. Surgen nuevos sanadores, nuevos guardianes, nuevas voces. No hay que imaginarlo como una reforma escrita en papel. Fue algo más duro, más humano, más frágil, y sin embargo, de ese quiebre también nació resistencia. A esa resistencia se sumó otro hito enorme, la escritura propia. En la década de 1820, Sequoyah creó el silabario cherokee. Eso permitió fijar la lengua en signos visibles, algo que antes parecía reservado a otros pueblos. Al principio su uso quedó en manos de los Dan-Duisgi, los guardianes del conocimiento sagrado. Ellos lo empleaban para registrar saberes rituales, porque creían que esas marcas tenían fuerza espiritual. No eran letras frías, eran llaves. Después, el sistema se expandió con rapidez, y eso fue extraordinario. El idioma dejó de depender solo de la memoria oral para viajar sobre papel, conservar historias y proteger ceremonias. Piense en la escena, un anciano inclinándose sobre una superficie y dejando signos que otros, más tarde, aprenderían a leer. Un acto pequeño, una consecuencia inmensa, porque una lengua escrita puede cruzar incendios, traslados y generaciones enteras. Todo esto dibuja a un pueblo mucho más complejo de lo que muchos imaginaron durante siglos. Sus raíces parecen hundirse tanto en una tierra concreta como en una red más amplia y antigua. Sus instituciones revelan disciplina, espiritualidad y conflicto interno,
y su lengua escrita demuestra una voluntad férrea de no desaparecer. Así, la pregunta sobre su origen no es solo académica, es un espejo, uno que obliga a mirar de nuevo el modo en que entendemos la memoria de los pueblos. Y todavía quedaba otra puerta por abrir, porque, una vez que se conoce esa historia interior, la siguiente cuestión aparece sola. ¿Cuándo tocaron por primera vez el mundo exterior? ¿Y qué ocurrió cuando ese mundo llegó hasta ellos? El primer choque conocido entre los Cherokee y los europeos llegó a finales de mayo de 1540, cuando la expedición de Hernando de Soto cruzó sus tierras cerca del actual Embryville, en Tennessee. Los españoles llamaron a esa región Wasili y pasaron junto a varias aldeas que después serían reconocidas como asentamientos Cherokee en Georgia y Tennessee. También dejaron constancia de un pueblo llamado Shalack, cerca del río Kiowa. Parecía una entrada más en un mapa. No lo fue. Piense en lo que significa ver llegar hombres extraños, armados, cansados, cubiertos de polvo, con animales nunca vistos. No traían solo curiosidad, traían también un enemigo invisible. Las enfermedades que acompañaban a los europeos y a sus animales comenzaron a correr por las comunidades como fuego bajo la hierba seca. La gente no tenía defensas, ni los ancianos ni los niños. Aldeas enteras quedaron vacías antes de que el contacto fuera estable. Fue una matanza sin humo. Y lo peor es que esa primera llegada no abrió comercio, abrió una herida. Donde los europeos veían paso y conquista, los Cherokee vieron muerte repentina, cuerpos débiles, familias rotas. Imagine una casa de madera, una manta doblada junto al fuego, y de pronto nadie despierta al amanecer. Ese era el tipo de silencio que avanzaba por el sudeste, sin tambor, sin aviso. Décadas más tarde, en 1567, llegó otra expedición española bajo el mando de Juan Pardo. Buscaba un camino terrestre hacia las minas de plata de México. Creía, por error, que los Apalaches estaban conectados con las montañas mexicanas. Esa confusión bastó para sembrar fortines en el interior de la región. Se levantaron 6, y uno de ellos quedó dentro de Jabar, un poderoso cacicazgo de tradición mississippiana. La idea era dejar presencia. La tierra respondió de otra manera. Los pueblos originarios no aceptaron aquella ocupación. Se levantaron y atacaron con una furia calculada, golpeando uno por uno los puestos españoles. Casi todos los soldados murieron, solo uno sobrevivió. Para cuando Pardo regresó a su base, los fortines ya eran tumbas de barro y madera. España nunca volvió a intentar poblar de forma duradera las tierras Cherokee. Ese fue el primer mensaje, y fue brutal. Ese episodio dejó una lección clara. Los Cherokee no eran una sombra en el camino imperial, eran una nación capaz de resistir. Pero la presión volvería, más tarde y con otro rostro, más silenciosa, más legal, más peligrosa. Avancé ahora hasta la década de 1830. La tensión ya no venía de espadas ni de mosquetes, venía del hambre de tierra. El número de colonos blancos crecía sin descanso, y el descubrimiento de oro cerca de Dahlonega, en Georgia, hizo que la codicia se desatara. La tierra Cherokee empezó a ser vista como botín, no como hogar, no como patria, como una oportunidad para otros. Andrew Jackson defendió el traslado de los pueblos indígenas diciendo que era la única forma de evitar su desaparición. Citaba a otras naciones que, según él, ya se habían perdido. Pero la realidad delante de sus ojos contaba otra historia. Los Cherokee no estaban desapareciendo. Estaban adaptándose con una fuerza que incomodaba a muchos. Habían adoptado métodos modernos de cultivo, levantado escuelas y sostenido una economía con excedentes. Tenían campos trabajados, libros, hogares y una estructura política viva. No se extinguían, prosperaban. Mire esa contradicción con calma. En un extremo, un gobierno hablaba de progreso. En el otro, una nación con granjas, aulas y cosechas era tratada como estorbo. No era una discusión abstracta, era una disputa por la tierra bajo los pies y por el derecho a seguir llamándola propia. En 1830, John Ross encabezó una delegación Cherokee hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos. Buscaban algo muy simple y muy grande a la vez: reconocimiento. Querían que se aceptara su soberanía, no pedían caridad, pedían que se respetara un límite. El caso Worcester contra Georgia dio una razón a los Cherokee y afirmó que debían recibir protección federal frente a las leyes estatales. Fue una victoria escrita en papel, nada más. Georgia ignoró el fallo. Jackson no hizo nada para obligar a cumplirlo. Ahí se quebró la ilusión. Una sentencia existía, pero no tenía dientes. El papel lo frenó a los hombres que ya habían decidido tomar la tierra. Y cuando una nación poderosa decide no obedecer, el derecho se convierte en ruido. La presión siguió creciendo hasta volverse insoportable. En 1838, gran parte del pueblo Cherokee fue sacada por la fuerza hacia el oeste, siguiendo la ley de traslado indígena. Imagine el momento: carretas cargadas a toda prisa, niños con los pies cubiertos de polvo, mantas, calderos, unos pocos objetos apretados contra el pecho.
Nadie sabía si volvería a ver su casa. Nadie podía creer lo que estaba ocurriendo. Y sin embargo, estaba ocurriendo. A ese camino se le llamó la Ruta de las Lágrimas. En lengua cherokee, Ain Doula, la senda donde lloraron. El nombre ya lo dice todo. No fue un viaje. Fue una expulsión lenta. Murieron miles por enfermedades, hambre y agotamiento. Las familias quedaron partidas como ramas secas. Los ancianos caían al borde del camino. Los vivos seguían por pura necesidad. Algunos nunca pudieron enterrar a los suyos. Solo pudieron seguir andando. Eso era sobrevivir. En medio de esa tragedia apareció otro detalle que vuelve todo más oscuro. Algunos esclavistas cherokee llevaron consigo a personas afroamericanas esclavizadas. La escena revela hasta qué punto aquella época estaba enredada por jerarquías, violencia y dolor. No era una historia limpia de buenos y malos. Era una tormenta moral completa. Hasta los oprimidos cargaban, en algunos casos, con cadenas ajenas. La catástrofe había contaminado todo. Y todavía quedaba una herida más. El 22 de junio de 1839, el mayor Rich, John Rich y Elias Boudinot fueron asesinados por otros cherokee. Muchos vieron el tratado de New Echota como una traición. La sangre no solo se derramó por manos extranjeras, también brotó dentro de la propia nación. Eso fue lo que volvió el golpe todavía más profundo. La tierra los había sido arrebatada. Luego vino la desconfianza entre hermanos. La Ruta de las Lágrimas quedó grabada como uno de los capítulos más oscuros de la historia estadounidense. Pero para los cherokee significó algo todavía más íntimo, la prueba de que la adaptación no garantizaba protección. Podían aprender las reglas del mundo exterior, podían construir escuelas, cultivar la tierra, negociar y resistir. Aún así, el ataque podía llegar de nuevo, siempre más duro, siempre más cerca. Aquella experiencia dejó una certeza amarga. No bastaba con sobrevivir al golpe, había que sostener el alma del pueblo. Y ahí entran ellas, las mujeres. En la sociedad cherokee tradicional, las mujeres ocupaban un lugar de enorme respeto. Eran cabezas de familia, propietarias de la tierra y responsables de los campos. Eran las madres de los clanes, y de esa condición nacía la identidad de cada linaje. Su autoridad no era decorativa, era la columna de la casa, la que alimentaba, la que daba continuidad, la que unía a los vivos con los que venían detrás. Piensa en una mujer de pie junto a un campo de maíz, con las manos oscuras de tierra y el rostro quieto. No está solo sembrando, está sosteniendo la vida entera de su pueblo. Para los cherokee, esa era una forma de poder sagrada. Las mujeres daban vida no solo al traer hijos al mundo, sino al hacer crecer la cosecha que mantenía a la comunidad en pie. Algunas también actuaron como guerreras, defendieron su gente cuando fue necesario, pero su papel más constante fue otro. Fueron guardianas de la memoria. Custodiaron relatos, ceremonias y costumbres cuando todo alrededor empezaba a cambiar. Y el cambio llegó con fuerza. Entre 1776 y 1835, la influencia europea, primero con exploradores y luego con la expansión estadounidense y el trabajo misionero, fue empujando nuevas normas sobre los cherokee. La estructura comunitaria y matriarcal comenzó a ceder ante modelos más masculinos, impulsados por la política federal y la llamada civilización. El objetivo era claro: reordenarlos desde fuera. Con el tiempo, hombres y mujeres cherokee fueron presionados para ocupar papeles definidos por costumbres europeas, no por sus propias tradiciones. Eso no ocurrió de un día para otro. Fue un desgaste lento. Una casa no se derrumba de golpe. Primero cruje. Primero se inclina. Primero pierde una viga. Así fue también con la vida social cherokee. Los cambios entraron como si fueran progreso, pero iban vaciando otra forma de entender la familia, la tierra y el poder. Aún así, las mujeres nunca perdieron su sitio como pilares culturales. Mantuvieron viva la lengua en el hogar, repitieron historias cuando el mundo quería borrarlas, guardaron la base espiritual del pueblo cuando todo parecía fragmentarse, y en esa tarea silenciosa hubo más resistencia de la que suelen reconocer los libros. No fue una resistencia ruidosa, fue una resistencia diaria, la de recordar cuando otros querían olvidar, la de enseñar cuando otros querían imponer. Porque, al final, la supervivencia de los cherokee no dependió solo de juicios, tratados o líderes. También dependió de esas manos que siguieron sembrando, de esas voces que siguieron nombrando a los antepasados, de esas mujeres que sostuvieron el hilo cuando la nación parecía partida en dos. Y en ese hilo empezó a formarse la siguiente etapa de su historia. Después de la tragedia del Camino de las Lágrimas, la nación cherokee no desapareció. Se recogió del barro, levantó casas, cultivos y consejos en el territorio indio, con la obstinación de un pueblo que ya había sido arrojado al abismo una vez y no pensaba caer otra. Habían perdido sus tierras originales, eso era cierto, pero no perdieron la nación, y ahí estaba la diferencia.
porque una tierra puede ser arrebatada, una nación no tan fácilmente. En 1866, después de la Guerra Civil, Estados Unidos hizo una promesa solemne. Les garantizaron un hogar permanente. Sonaba a reparación, sonaba a cierre, pero la promesa tenía dientes. A cambio, los Cherokee tuvieron que ceder parte de sus tierras del oeste, tierras que más tarde quedarían dentro del territorio de Oklahoma. No fue una tregua limpia, fue otra herida, envuelta en papel y sellada con firmas. Ahora imagine el peso de eso. Un pueblo obligado a negociar su propia supervivencia, no con lanzas, con contratos. Y aún así, había algo singular en la forma en que los Cherokee poseían su territorio. No lo tenían simplemente en custodia bajo el control del gobierno federal, lo poseían como dueños plenos. Esa independencia era rara, era valiosa, también era peligrosa. Porque cuando un pueblo controla su propia tierra, controla mucho más que una línea en el mapa. Controla su voz, controla su futuro. Pero esa voz fue siendo empujada hacia el silencio. Primero llegó la presión para dividir las tierras, después las leyes que fueron deshaciendo las garantías originales. Lo que antes había sido una base común empezó a fragmentarse en parcelas separadas. Y cuando una comunidad se rompe en pedazos, no solo se parte la tierra, se parte la fuerza. El golpe más duro vino en 1906, cuando el Congreso aprobó la llamada Ley de los 5 tribus. Para muchos, aquello significó algo casi definitivo, el fin de los gobiernos tribales tal como habían existido. Durante décadas, los tribunales aceptaron esa lectura, y así, poco a poco, la nación Cherokee quedó reducida a una sombra de su antigua autoridad. Siguió existiendo, pero ya no mandaba sobre sí misma como antes. Y entonces murió William Charles Rogers en 1917. Era el último jefe principal confirmado por el Senado. Su muerte abrió una puerta inquietante. El gobierno federal empezó a nombrar jefes directamente. Ya no era la nación eligiendo su liderazgo, era Washington señalando con el dedo. Piensa en ese gesto, un pueblo entero esperando una decisión ajena. Hubo mandatos tan breves que casi parecían una burla. Los llamaban jefe de un día. 6 hombres llevaron ese título. El primero fue A.B. Cunningham en noviembre de 1919, durante poco más de 2 semanas. 2 semanas para sostener el peso de una nación, 2 semanas para representar lo que había sido una estructura orgullosa, antigua, compleja. Era un símbolo amargo. Un recordatorio brutal de hasta dónde habían sido apartados. Y sin embargo, ahí no terminó la historia. No terminó ahí. En la década de 1930, el país cambió de clima político con el nuevo trato de Franklin D. Roosevelt. Su administración impulsó la reorganización de las tribus bajo una nueva ley de 1934. Para muchos pueblos indígenas, esa apertura llegó como una rendija de luz después de una larga noche. Los Cherokee la aprovecharon. En 1938 se reunieron en Fairfield, Oklahoma. No para pedir permiso, para elegir. Convocaron una asamblea general y votaron a su propio jefe. J.B. Milam ganó esa elección, y en 1941 el propio Roosevelt confirmó el resultado. Puede parecer un detalle administrativo, no lo era. Era la primera grieta real en décadas de control externo. Era la nación Cherokee levantando otra vez su propia mano. Escuche eso con calma. Eligieron, y alguien tuvo que reconocerlo. Más tarde, en 1949, U.B. Killer fue nombrado administrador general. Era también presidente de una gran petrolera. Ese dato dice mucho del mundo de entonces. El poder tribal seguía moviéndose entre la política, los negocios y el viejo peso federal. Pero la dirección ya no era la misma. Había empezado otra etapa. La verdadera ruptura llegó en los años 70, cuando la política de autodeterminación impulsada por Richard Nixon abrió otra puerta. Esta vez, los Cherokee no dependieron de un nombramiento, volvieron a votar. Killer fue elegido jefe y más tarde lo reemplazó Ross Swimmer. Ya no era una figura impuesta desde arriba, era un liderazgo recuperado desde dentro. Eso cambia todo, porque una elección propia no solo entrega un cargo, devuelve dignidad. Y entonces vino un acto todavía más fuerte. En 1975, redactaron una nueva constitución para la nación Cherokee de Oklahoma. Fue ratificada al año siguiente. Con ese documento regresaron el voto del pueblo, la estructura del gobierno y la autoridad que les habían ido arrancando pieza por pieza. No fue un simple trámite legal, fue una reconstrucción, un pueblo escribiendo de nuevo su propia casa. Aquí es donde la historia se vuelve imposible de ignorar. En 1985, Wilma Mankiller fue elegida la primera mujer jefa de la tribu Cherokee. Ese momento no solo abrió una puerta moderna, también hizo volver una memoria más antigua. Porque entre los Cherokee, las mujeres siempre habían tenido poder real como madres de clan y líderes de la comunidad.
Mankiller no apareció para romper con el pasado, apareció para recordarlo. Y ese recuerdo fue una declaración al mundo entero. Habían sido expulsados, habían sido despojados, habían sido divididos, administrados y reducidos, pero nunca borrados. Su gobierno regresó, su pueblo siguió ahí, su historia siguió respirando. Eso es lo que quedó al final de todo aquel largo despojo. No un vacío, no una ruina muda, sino una nación que se negó a morir del todo. Y cuando uno vuelve la vista a la pregunta inicial, a esa sombra que siempre ha rondado la identidad cherokee, la respuesta no está en una sola línea de sangre ni en una simple leyenda. Está en algo más profundo. Está en la continuidad, en la voluntad de seguir siendo quienes eran, incluso cuando otros intentaron definirlos desde afuera. La imagen final no es la de una pérdida, es la de una silla vacía frente a una ventana, todavía esperando al jefe que ya no puede ser impuesto. Y detrás del vidrio, como una cicatriz antigua, la tierra permanece.